especial y después la relatividad general. Entonces, la primera paradoja que quiero abordar es la del anillo y la barra. Esta fue propuesta por Rafael Ferraro, es una modificación no trivial de la paradoja del granero y la escalera. Si alguien resolvió alguna vez o leyó la paradoja del granero y la escalera, pues ya saben qué nos vamos a esperar en este caso, ¿no? Y la propuso en el 2004 en su libro de Introducción a la Relatividad Especial y General. El nombre de Ferraro ya les debe de sonar, si leyeron por ahí el artículo que alguna vez a uno se dejó en clase, Ferraro era uno de los autores, ¿no? Y básicamente tenemos esa situación física vista desde un sistema, ¿no? El aro se mueve hacia arriba, la barra se mueve hacia la derecha, ¿no? Y en este sistema la barra atraviesa el aro, ¿sí? Entonces las condiciones iniciales del movimiento son tales que se puede y que en ese sistema, de hecho, la barra atraviesa el aro. La paradoja surge cuando desde el punto de vista de la barra un observador que ve la longitud propia, que es más larga, porque son velocidades relativistas, y ve que el aro se contrae en la dirección de su movimiento, pues aparentemente la barra no tendría por qué atravesar el anillo desde el punto de vista de un observador que se mueve con la barra, que vamos a llamar ese sistema de referencia K'. Pues aquí está claro el surgimiento, está clara la proposición y entonces pues no hay más que resolver. Y en este caso es calcular. Ferraro la resuelve en su libro. Esto es distinto a lo que hace Ferraro. Yo meto un bus de Lorentz en general, esta es la matriz en la forma general del bus de Lorentz, ¿no? Considero las coordenadas de los eventos vistas desde el sistema que presenté en la diapositiva anterior y las tres velocidades relativas, la rapidosidad o la velocidad relativa, que es un vector, es un 3 vector, y la gamma, donde B es la magnitud de ese 3 vector, B cuadrada es la magnitud al cuadrado, ¿no? Entonces, pues esta es la forma, ¿no? Aquí está la referencia. Básicamente lo que se tiene que hacer es plantear el vector de desplazamiento y ver que se modifica solo en la dirección paralela al movimiento, pero no en la perpendicular, y llegamos pues a esta forma de la matriz de Lorentz. ¿Qué sigue? Pues aplicar a los vectores y obtener las coordenadas en el sistema primado. Aquí están, ¿no? Para el conjunto de ecuaciones 4, esas son las coordenadas del evento A en el sistema primado. Y haciendo el cambio, se tienen las coordenadas del evento B en el sistema primado, que son las ecuaciones. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones que podemos obtener? Si calculamos en el sistema primado los deltas, el delta T' es distinto de cero. Eso también pasa en la paradoja del granero y la escalera. Entonces se pierde la simultaneidad. ¿Sí? Es la primera conclusión. El delta X' es distinto de cero y el delta Y' también es distinto de cero. Lo que quiere decir que entonces puedo calcular un ángulo. Ese ángulo está asociado a la rotación de Wigner, que es dada por el bus de Lorentz en este caso. Nosotros vimos, y justo de eso trataba el artículo, ¿no? Que los bus de Lorentz y las matrices de Lorentz pueden ser, o sea, el grupo de Poincare y de Lorentz, que están conformados por una rotación para las traslaciones especiales de esas figuras, ¿no? Entonces, esta es la rotación de Wigner asociada a ese caso y está calculada así. Lo que hace Ferraro es que Ferraro termina con un gamma que solo depende de la velocidad de X y después hace un pase mágico que la verdad yo no encontré cómo justificar, por eso no lo presenté como lo hizo Ferraro. No encontré ni argumentos físicos ni matemáticos para decir, ah, claro, es que este cálculo lo hace así, ¿no? Pero no termina con el cálculo así. Si ustedes van al libro de Ferraro no aparece eso, porque yo estoy tomando un gamma que depende de la velocidad total, de la velocidad relativa total, no solo de v de x. Entonces, pues hasta aquí fue la del anillo y la barra. Aquí es la vista, como lo vería un observador que va apuntado sobre la barra. Tiene lógica pensar, bueno, se pierde la simultaneidad, pero si yo veo que un extremo de la barra coincide con el aro y después de un tiempo el otro extremo coincide con el otro, pues es porque tiene que haber una rotación. En ese tiempo no puede ser que no haya aro alrededor de la barra, ¿sí me explico? Entonces, sí tiene lógica pensar, ¿no? Y calculando surge también la rotación de Wigner asociada al bus de Lorentz en este caso. La segunda paradoja. Este planteamiento es un poquito más complejo, pero también es interesante. La propone Radwan M. Kassir y él dice, pues entonces, de hecho en su paper, en el paper en el que la propone, que es él dice, entonces la relatividad especial no es válida por esto que acabamos de llegar aquí, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento de Radwan? Bueno,
Él dice, tenemos dos relojes idénticos, los conecta por engranes y eso. Yo la modifiqué un poquito y dije, yo quiero que sea más fácil resolverla, entonces quité los engranes que él pone y esas cosas, ¿no? Pero dos relojes idénticos, ese de ahí y ese de allá. Este es el motor que hace que funcione ese. Mueve la banda con una velocidad U, que es relativista. Vamos a pensar que todo es relativista. Ahorita vamos a ver si surge en mis concepciones. Y un reloj montado en un sistema que se mueve, que funciona igualito a este, y cuya velocidad es la misma tal que la velocidad de la banda relativa al reloj ese que se va moviendo es la misma que en este sistema quieto. ¿Sí? ¿Para todos está claro? Bueno, si no, ahorita vemos más. Entonces, allá arriba está la velocidad, es una transformación relativista de velocidades, ¿no? Entonces, pues ya estamos usando relatividad especial. Y a la contradicción a la que se llega, pensando de esa manera, es la siguiente. Ok. Vamos a llamar K al observador que está quieto y K' al observador que va con el reloj en movimiento. Un observador en K percibe que el engrane del reloj que va en movimiento se contrae en la dirección del movimiento. Y su perímetro está dado por esa serie. Escogí esa serie porque es la más fácil de acotar. Es una serie exacta, ¿sí? Da el perímetro exacto de una elipse. Y bueno, si ves el diámetro del engrane girando, o sea, ya medí el diámetro del engrane girando, en reposo, o sea, el observador en K' mediría ese diámetro del reloj, R', y gamma es el factor de Lorentz asociado a B. Entonces, tenemos esta relación de aquí entre los perímetros. El observador que está quieto ve que el reloj se mueve y ve que P', o sea, el perímetro del reloj que se va moviendo, está asociado con el perímetro del reloj que está quieto de esa forma, que es mayor que 1. Y eso contradice la dilatación temporal predicha por los factores de Lorentz, por las transformaciones de Lorentz. Entonces, aparentemente, el tiempo que el observador quieto mide transcurre más lento en el reloj que se mueve que en el reloj que tiene aquí en el sistema de referencia quieto. ¿Sí? Esa es la contradicción a la que da origen este planteamiento de Radwan. Él no hace cálculos. Él dice, entonces sí, y entonces la relatividad especial no sirve, ¿no? Sin embargo, en este caso, los argumentos para resolverla no requieren de tanto cálculo como en el anterior. De hecho, es fácil cuando tomamos en cuenta la contracción de longitudes de Lorentz. Si yo le pongo un reloj de pulso al observador que se va moviendo con el reloj R' y él mide el tiempo o el intervalo entre que dos puntos distintos de la banda hacen contacto con el reloj R' como tau, ¿no? Entonces la relación que tiene con el tiempo t que mediría alguien que está afuera está dada por la contracción de Lorentz. Hay que recordar que la velocidad con la que los relojes ven que la banda viene es la misma. O sea que esta relación de aquí, P', que es la distancia entre los dos puntos distintos medida por el observador que se va moviendo con R', entre tau, que es el tiempo que midió, es la misma que la distancia que mide el observador quieto entre los puntos que vienen hacia su reloj, que está quieto, entre el tiempo que él mide. Y esa es Q, por cómo construimos el experimento. Y entonces esto nos da la dilatación temporal de Lorentz. No hay más. Eso era lo que le faltó a Radwan, ¿no? Y esa es la contradicción a la que lleva el planteamiento. Ahora, a lo mejor este argumento dice, bueno, es que estás metiendo otro reloj y eso, ok, vamos a hacerlo sin meter otro reloj. Vamos a pensar que un observador en K' mide L' y que esa L' es la longitud necesaria para que el engrane del reloj que va con él dé una revolución. Entonces, por la contracción de Lorentz, esa misma L' en el sistema de referencia estático se va a medir como lo dice la ecuación 14. L es igual a gamma P' y P' es igual a L', porque es lo que dije ahorita, ¿sí? Es la longitud necesaria para que R' dé una revolución en el sistema de referencia móvil. ¿Sí? Como P' también es el perímetro del engrane de R que mide un observador que está quieto con el reloj, entonces esa misma longitud que hace que gire una vez aquel reloj va a hacer que este reloj gire gamma veces, y como el tiempo está asociado al perímetro, entonces llegamos a lo mismo, a la dilatación temporal de Lorentz. Entonces no hay contradicción alguna una vez que consideramos que las longitudes
también se contraen desde el punto de vista de los observadores y de los relojes. Y bueno, entonces, cuando se aplica con un enfoque incorrecto o de manera incompleta, llegamos a esa contradicción. Y otra manera, digo, es una serie de cálculos que hice en el trabajo impreso que entregué, pero aquí dije yo no me voy a meter ahí. Otra manera de pensarlo es que, bueno, es que la velocidad de un punto en el grano tiene que ser constante. No es cierto. La velocidad que percibe un observador estático de un punto en el grano del reloj que se mueve está parametrizada por esas ecuaciones y aparecen aceleraciones aparentes de ese punto. ¿Sí? Se frena un poco, se acelera, se frena, se acelera, se acelera, se frena. ¿Sí? Entonces, θ' es el ángulo que mide un observador en el sistema primado desde la horizontal y el sentido horario. Hasta ahí con esa paradoja. Y la última que quiero abordar es la de Ahrenfest. La de Ahrenfest fue propuesta por Paul Ahrenfest en 1909, estudiando las ideas que tenía o que estaban también recientemente publicadas de Born de la rigidez relativa. Me parece que el siguiente expositor va a hablar de cuerpo rígido, entonces a lo mejor también va a abordar un poquito con más profundidad esas ideas de Born y esas cosas. Pero Born dice, bueno, y en su paper lo dice, yo estaba estudiando a Born, ¿no? Y me di cuenta que con la relatividad especial no se pueden resolver problemas tan simples como el de un cilindro que gira, porque su radio tiene que cumplir con dos condiciones contradictorias. ¿Sí? Si tiene radio R y altura h, que se hace rotar alrededor de su eje, el radio medido por un observador estacionario, R' debe satisfacer. Esto de aquí tiene que ver con que, perdón por hacerle así, tiene que ver con que en la dirección del movimiento las longitudes se contraen. Entonces tendríamos que ver un perímetro contraído. Pero como en la dirección, el radio está en la dirección perpendicular al movimiento, el radio no tiene por qué contraerse. Entonces R' tiene que ser igual a R. Pero el perímetro del cilindro en movimiento tiene que ser menor que el perímetro del cilindro estacionario. ¿Sí me explico? Ese es el planteamiento de la paradoja de Ahrenfest. Ahí está el planteamiento original, el paper, ¿no? Yo lo consulté en inglés, pero hace un planteamiento así como platicadito, ¿no? Esta paradoja no tiene solución. Hasta hoy no tiene una solución que digamos, esa es la solución de la paradoja. Hay que recalcar que fue de las que impulsó a Einstein a proponer la teoría de la relatividad general, justo porque dijo, bueno, si estamos en un sistema que gira, está acelerado. Y si el principio de equivalencia se conserva, o sea, se sostiene, entonces tiene que ver con sistemas acelerados, entonces tiene que ver con espacios curvos, entonces tiene que ver con gravedad. ¿Sí? Y fue de las cosas que impulsó el pensamiento de Einstein a desarrollar la teoría de la relatividad general. Él pensaba que la solución, bueno, y lo pensó, ¿no? Que la solución estaba dada por la teoría, o está dada por la teoría de la relatividad general, ¿no? Él mismo hizo esta predicción, esa del segundo punto, pero la hizo utilizando solo relatividad especial. Él dijo, bueno, es que si tienes el cilindro girando, el perímetro no es más corto, porque si tú tienes bandas de medición estándar o barras de medición estándar y las colocas en el perímetro quieto y luego las colocas en el perímetro girando, van a caber más de esas barras, porque las barras se hacen más pequeñas. ¿Sí me explicó? Entonces el perímetro aparente va a ser más largo, e hizo esa predicción, ese cálculo utilizando solo relatividad especial, ¿no? Y bueno, sí ha habido muchos intentos de solución, hay una discusión amplia de la paradoja de Ahrenfest, se han calculado geodésicas, se han calculado tienes 2 minutos. Okay. Se han calculado geodésicas, etcétera, 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 ¿no? Oyvind Ron tiene un paper muy extenso, son casi 60 páginas y casi 120 referencias. Yo no lo leí con tanto cuidado porque no me daba tiempo, ¿no? Pero donde recopila y concluye todos esos trabajos que se han hecho. Ok, la métrica, la solución que me interesa es con esa métrica. ¿Cuál es la cuestión de esa métrica? Que no es una solución a las ecuaciones de campo de Einstein. Hniezek, que es el que propone la métrica, la deriva de un experimento mental en otro paper, aquí está, ¿no? Y si fuera correcta esa métrica tendría ciertas consecuencias.
que son esas de ahí. A distancias mayores al radio de Schwarzschild, sí, coincide con la métrica de Schwarzschild, que es, soluciona las ecuaciones de campo. El principio de equivalencia de masas no es el de Einstein, es decir, la masa gravitacional no es la misma que la masa inercial de un objeto, según la derivación de Ginzburg. La velocidad de un fotón no es constante, yo sé que ahí muchos me van a golpear. La aceleración gravitacional newtoniana a distancias muy pequeñas resulta ser dominada por una fuerza repulsiva. Todos esos son cálculos que se hacen con la métrica de Ginzburg, ¿no? Y la energía asociada al campo en un punto dentro del campo no es nula, lo que me parece pues, bastante correcto, pero tampoco existen agujeros negros, horizontes de eventos o singularidades geométricas, lo que a mí también me parece mejor que lo que pasa con la métrica de Schwarzschild, ¿no? Entonces, es una métrica que no soluciona ecuaciones de campo y que de ser correcta tiene esas consecuencias, ¿no? Pues ¿qué es lo que podemos concluir en general? Para resolver la paradoja del anillo y la barra, tuvimos que olvidar el carácter absoluto de la medición del tiempo y la orientación, porque se rotó el anillo. Para resolver la paradoja de los relojes interliqueados, fue necesario olvidar el carácter absoluto de la medición del espacio y de las velocidades en el engrane. Entonces tenemos más claro que tenemos que pensar en espacio-tiempo, ¿sí? No podemos pensar independientemente en espacio y en tiempo. Y para resolver la paradoja de Ehrenfest, quizá incluso haya que dejar atrás algunos de los fundamentos de la relatividad general de Einstein, pensando en que se pudiera mejorar o que se pudiera parchar, por así decirlo, esa teoría, ¿no? Para mejorarla. Y pues las paradojas resultan ser buenas herramientas para poner a prueba nuestras ideas. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Hay tiempo para un par de preguntas. ¿Alguna? Sobre las paradojas que nos presentó Arturo. Quedó clarísimo, Arturo. Yo. Sí. Y entonces, siempre que tengas aceleraciones, bueno, ¿qué puedes concluir? Siempre que tengas aceleraciones en un sistema de estos, aunque sea un experimento mental, vas a necesitar a fuerza relatividad general. Sí. Ese es uno de los fundamentos de la relatividad general, que solo sirve. La relatividad especial solo describe sistemas que no están acelerados. Cuando uno se quiere meter con sistemas acelerados, entonces tenemos que pensar en relatividad general. Yo aquí abordé la relatividad general con la métrica que no está dentro de la relatividad general, pero tampoco está tan fuera. Ginzburg tiene muchos papers al respecto, que trabaja sobre su métrica y eso, y dice, es muy parecida a la de Schwarzschild, etcétera, 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 solo que no la deriva como solucionan las ecuaciones de la relatividad general de Einstein, ¿no? Pero sí llegas a resultados parecidos. Pero si la velocidad de la luz no es constante, entonces pierdes la estructura de espacio-tiempo. Eso también yo lo pensé, y justo me metí más a leer los trabajos de él, ¿no? Y lo que pasa, o lo que dice, es que después del radio de Schwarzschild, de hecho en la métrica se ve, ¿no? Las cosas se parecen a la métrica de Schwarzschild. Entonces, si tú pones en ρ, en rs igual a ρ, ¿no? Las cosas se parecen a la métrica de Schwarzschild. Y haces aproximaciones y es la métrica de Schwarzschild. La velocidad de la luz empieza a variar una vez que pasas el radio de Schwarzschild. Pero tu experimento no está. Exacto, no hay estimaciones experimentales, no estoy diciendo. No, o sea, pero aunque sea tu experimento mental, o sea, estás pensando en este cilindro que está rotando, ese donde está su radio está adentro del radio de Schwarzschild. No. Porque ahí ya sería importante eso. Sí, no, las aproximaciones que se hacen para resolver la paradoja de Ehrenfest, así como yo lo presenté, como lo hace Ginzburg, es solo para longitudes pequeñas. Pero estás pensando en un cilindro que no está girando más allá de su límite elástico. O sea, que la velocidad del sonido dentro de él, o idealmente, si lo piensas infinitamente elástico, por así decirlo, pues tendría que ser la de la luz. Pero en ese caso pasa lo mismo. Cuando haces aproximaciones, no tienes, es que no entiendo tanto tu pregunta, quizá porque no veo a qué vas con el radio de Schwarzschild en el cilindro girando. Entonces, esa métrica de solución, ¿a qué? O sea, estás intentando modelar un sistema que es un cilindro que está rotando. Hay aceleración ahí, entonces supongo que la solución es esa métrica que tú nos estás enseñando. Sí, o sea,
Es solución porque la predicción que hace para el perímetro es aproximadamente igual a la predicción que hizo Einstein, pero utilizando relatividad especial. Esa misma aproximación que te digo no se puede hacer con la métrica de Schwarzschild. Hubo un oriental que sacó un paper en el 2015, 2016 me parece, donde modificó un poquito la métrica de Schwarzschild y no llega a algo parecido, pero sí dice que es una solución a la paradoja de Ahrenfest también, ¿no? Y él concluye así como de, hemos sido liberados de la paradoja de Ahrenfest, ¿no? De casi suspirando. Porque sí ha habido mucha discusión al respecto, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Lo que nos da esta métrica es una aproximación al perímetro del cilindro girando que es congruente con la predicción que hizo Einstein utilizando relatividad especial. Bueno, En ese sentido voy a tener que detener la discusión aquí porque tenemos el tiempo medio. Muchas gracias, Arturo.